Gracias, Ale. Bueno, ya estamos en este lugar de paz. Lugar seguro. Este lugar seguro, esta mesa donde no se juzga a nada ni a nadie. Es más, si un Terian quiere venir aquí, están abiertas las puertas. Pero antes, al principio del programa, habíamos anunciado que íbamos a hablar, eso sí, ahora sí, ya sobre un tema muy serio, que es la depresión. Tenemos una especialista con nosotros, pero antes vamos a ver esta producción. La depresión no es simplemente tristeza pasajera, es un trastorno de salud mental que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se estima que aproximadamente 1 de cada 7 adultos vive con depresión en algún momento de su vida y que alrededor de 332 millones de personas están luchando hoy en día con este padecimiento. Lo más alarmante es que la depresión se asocia a menudo con el suicidio. Cada año más de 720,000 personas pierden la vida por suicidio, convirtiéndose en una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Muchos de estos casos ocurren cuando las señales de alerta pasan desapercibidas o cuando quienes sufren no reciben apoyo o tratamiento a tiempo. Esta condición puede surgir tras pérdidas, duelos no resueltos o cambios vitales profundos, y sus efectos no solo suelen doler en la persona que las padece, sino también en familias y comunidades enteras. Hoy conocemos las señales que no debemos ignorar, cómo reconocerlas antes de que se conviertan en tragedia y por qué hablar de depresión puede ser el primer paso para salvar vidas. Bien, chicos, vamos a dar la bienvenida a la licenciada Tatiana Mercado. Ella es psicoterapeuta clínica y además tanatóloga. Justamente le estaba preguntando yo a ella qué era tanatóloga, no conocía el término y me dice que sobre todo es especialista también en trabajar y manejar el duelo. Muy importante eso. Otro día entonces vamos a invitarla para hablar del tema del duelo, que es muy necesario. Pero hoy estamos con este tema de la depresión. Mucho se habla de la depresión, pero en realidad no se habla de la depresión, de qué es lo que dispara, cómo se detecta, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Muchos decimos, sí, la depresión es terrible, la depresión, estaba con depresión, pero ¿cuánto sabemos de la depresión? Así que, licenciada, vamos a preguntarle primero esto. Creo que es importante saber diferenciar la tristeza de la depresión. ¿Cómo podemos diferenciar nosotros y cómo una misma persona puede diferenciar si está solamente triste o deprimida? Bien, primero gracias chicos por la invitación otra vez. Gusto. Y no, el gusto es mío. Y bueno, para aportar acá. Es una muy buena pregunta esa diferencia entre la simple tristeza y la depresión. ¿Qué pasa? La depresión como tal es la tristeza profunda y constante que tiene la persona de 2 semanas a más tiempo, ¿no? En esa tristeza profunda, que la tristeza es simplemente un estado de ánimo eventual, la depresión, ¿a qué te lleva? Te lleva a cambios, ¿me entiendes? Como es de más de 2 semanas, te lleva a cambios cognitivos, cambios conductuales, cambios psicológicos, cambios emocionales. Entonces, si vos ves a una persona que más de 2 semanas, obviamente fluctúa, ¿no? En psicología nada es exacto, pero si vos ves a una persona de 10 a 15, 20 días que está en una profunda tristeza, hay que acudir a un profesional. Ahora, Dime. doctora, hay personas melancólicas, pero entiendo que la depresión es limitante. Empiezan a cambiar tus hábitos, incluso la parte hormonal. El criterio de la depresión química, Sí. también se puede diagnosticar. ¿Cómo va un poquito ese tema? Porque entiendo que hay personas que químicamente están predispuestas a ello y necesitan de una medicación para poder vivir el día a día. Mira, es que bueno lo que acabas de decir. La depresión se la mira de 2 ángulos. Se la mira desde el lado psicológico y se la trabaja desde el lado psicológico, pero en realidad los psicólogos somos un apoyo para los psiquiatras y neurólogos. ¿Por qué? Porque la depresión ya es un trastorno donde, ¿qué ocurre en el ser humano? Hay una alteración neurológica. Entonces, sí o sí necesitas medicación. Ahora, obviamente hay diferentes tipos de depresión, pero necesitas medicación. ¿Por qué? Porque hay cambios químicos, estamos hablando de neurotransmisores como es la serotonina, la dopamina, noradrenalina, que por
algún tipo de alteración, inclusive de la funcional se llama, ¿no es cierto? La persona está teniendo este desnivel que no se da cuenta, ¿verdad? Entonces sí o sí necesita medicamentos ansiolíticos y obviamente antidepresivos. Entonces se trabaja con una forma multidisciplinaria porque sí o sí el psiquiatra neurólogo con apoyo de la psicoterapia. La verdad que en el caso de las personas que tienen depresión es muy difícil identificar cuáles son las señales porque muchas veces vemos personas que viven alegres, viven felices, que andan eufóricas, que andan en una vida social, pero no detectamos cuáles vendrían a ser capaz aquellos indicativos que te dicen, esta persona tiene depresión. ¿Hay forma de saber? Vos cuando a mí me dice, cuando yo pregunto, hola Grisel, hola chicos, ¿cómo están? Me dicen, ustedes, está perfecto todo, Tatiana. Yo agarro, vení, sentate, te escucho. ¿Me entienden? Porque muchas veces la depresión uno dice, ay, tristeza. Sí, cuando ya estás en una depresión dentro, porque una cosa son rasgos depresivos y otra cosa es la depresión. Los rasgos depresivos son esa tristeza que dicen, ¿no es cierto? Pero la depresión como tal te va a llevar a cambios, por ejemplo, cognitivos. Empiezas a pensar, ¿verdad? Precisamente en ya no me gusta la vida, no le doy sentido a la vida, un cambio cognitivo, una baja autoestima. Ya nada les motiva. Nada te motiva. Entonces, te vas aislando, ¿verdad? Pero también hay personas que hacen una formación reactiva, que es lo que vos dices, ¿no? Happy, 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 todo es felicidad, pero ¿qué agarran? Se encierran, lo que está pasando muchas veces. Yo siempre digo, voy a acotar ahí a lo que vos dijiste, muñeca, nos enseñan a ser exitosos. Desde chiquititos nos meten el chip que tienes que ser. Lo que hablábamos el otro día de el qué tiempo, si es tarde o no es tarde, ¿se acuerdan? Sí, nos enseñan a ser exitosos en el colegio, en la universidad, en los amigos, la profesión, papá, pero no nos enseñan a ser felices. Entonces, para ser exitoso tienes que reír. Claro. ¿Verdad? Para ser aprobado por el otro, pero no te enseñan o no aprendes a ser feliz. Ahí es cuando desencadena una depresión y obviamente a situaciones que actualmente tristemente estamos viendo, como es la pérdida de vida, pues, ¿no? Sí, una muerte por suicidio. Oiga, doctora, ¿y cómo podemos acompañar a una persona que ya está en un cuadro de depresión? Mira, primero yo siempre digo, hay que mirar a tu ser querido, hay que mirar a tus amigos, ¿verdad? No es solamente mirar a tu hijo. ¿Cómo vamos a darnos cuenta? Cuando empiezan precisamente a aislarse, cuando empiezan a ser pesimistas, cuando empiezan a tener rasgos un poco obsesivos, pensamientos catastróficos, yo le llamo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese caso? Ir a abordar directamente y de frente. Las medias verdades, hablábamos de tanatología hace rato, Grisel, las medias verdades en psicología no deben haber, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque, y si hablamos en depresión, la depresión es silenciosa muchas veces. Entonces, ¿cómo acompañar? Sí o sí tienes que pedir ayuda a profesionales, psicólogos, ¿no es cierto? Psiquiatras, neurólogos, inclusive el médico de cabecera, y ya va a agarrar y directamente te va a derivar. Pero tienes que acompañar. A un depresivo jamás lo puedes dejar solo, ¿no es cierto? Y no se trata de solamente medicación. El depresivo es igual que el drogodependiente, solito no sale. No sale. Y doctora, ¿a partir de qué edad? Porque yo sé que hay niños también que se deprimen. Y nacen deprimidos. Hay niños que nacen con depresión. Pero es un tema químico. Porque es un Genético. tema que ahí está, tiene un tinte genético, ¿verdad? Wow. Porque hay familias, no sé si han escuchado ustedes, ¿por qué murió esa persona? ¿No es cierto? Una muerte por suicidio. Si vos miras el árbol genealógico, va a haber algún pariente, 2 parientes, 3 parientes que habrá pasado lo mismo. Entonces tiene, perdón mi amor, tiene un tinte genético. De esto del suicidio que hablaba, ¿qué pérdidas pueden detonar un cuadro depresivo? Por ejemplo, muchas veces sucede después de un duelo, no necesariamente solamente con un duelo, pero un duelo, por ejemplo, puede detonar una depresión a la persona. ¿Qué otro tipo de pérdidas también? Mira, que eso es lo que trabaja la tanatología, ¿no? El duelo es sinónimo de pérdida. ¿Qué te lleva a una depresión? Primero, el no saber manejar y gestionar tus emociones.
¿no es cierto? Y cuando te sientes solo, no te ayudan, ahí es facilito que caigas, en primer lugar. Luego, ahora, ¿qué te lleva a una depresión? Te puede llevar la falta de salud, cuando te dan un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de Alzheimer, si estamos hablando de enfermedades degenerativas crónicas, sí o sí en algún momento el médico de cabecera ¿A ti o tiene algún que ser cuidar. querido? Vos o un ser querido. Ajá. La pérdida de trabajo, cualquier tipo de duelo, Grisel, te puede llevar a la depresión a de un divorcio, por Claro, decir. es que cada no persona puedes es un gestionar. Y la magnitud de los Exacto. problemas para una persona puede ser muy diferente que Varía. para otra. Lo que a mí me preocupa es un tema, que hay dos factores. Uno que son los activadores, Sí. porque puede que lo concibas, el desvivirte, Exacto. pero por ejemplo, un momento de dopamina fácil, una fiesta, alcohol, exceso, eso activa. Entonces, ¿cómo poder apoyar a un adulto que en teoría sabe llevar su vida adelante para decirle, oye, vamos a un psiquiatra? Suena duro. Suena Muchas duro, veces pero son es muy reacios necesario. a esto, como si fuera todavía un tabú. Es El ir a que un es- psicólogo, es ir que a un sigue psiquiatra, peor, ¿no? Peor. O sea, No, a me mí estás dices diciendo eso, parece un loco, tabú, sí. ¿no? También lidiamos mucho con ese tabú, ¿no? Sobre todo Completa- en Bolivia hay mucho de eso. Es que es cuestión de aprendizaje. Lo que yo les explicaba hace rato, la tanatología es una ciencia relativamente nueva, ¿no es cierto? No, creo que somos 3 tanatólogos en Bolivia. Entonces, trabaja ese proceso del duelo. Entonces, ¿cómo nosotros los psicólogos y tanatólogos enfocamos la depresión? Desde un tinte biopsicosocial, ¿no? Inclusive espiritual. El ser humano es un ente biopsicosocial y espiritual. Ok. Biológico es lo que vos me estás diciendo, ¿no? Ajá. Esos cambios químicos que sí o sí van a necesitar, de alguna forma, van a necesitar ansiolíticos, antidepresivos, para que se equilibre, ¿verdad? Pero no es solo eso, ¿verdad? No es solamente, Hay que ahí trabajar. viene lo psico. Ahí está el tema psicológico. ¿Cómo vamos a agarrar a esa persona y vamos a volver a traer a la vida, digo yo? ¿No es cierto? Ayudándole a dar sentido a su propia Que ella vida. vuelva a encontrar ese sentido, De eso quiero hablar. algo de alegría. Ahora, Exacto. perdón, Romy, doctora, porque tiene que ver con algo que usted mencionó cuando decía que no nos han enseñado a ser felices. No nos han enseñado. Y esto creo que es un buen mensaje para los padres que están viendo todo. Muchas veces se nos ha criado diciendo que no tenemos que demostrar nuestros sentimientos, nuestras debilidades, no tienes que llorar. Peor los hombres no lloran, ¿no? Y los hombrecitos tienen que ser fuertes y vos no muestras. Entonces, eso también nos ha hecho crecer como adultos que no sabemos expresar cuando estamos mal, no sabemos buscar ayuda, no sabemos pedir ayuda, buscar un consejo. Y muchas veces hace que nos encerremos en nuestra tristeza y quizás cuando ya detectan nuestros familiares ya estamos hundidos en la depresión, ¿no? Entonces yo creo que ese también es un mensaje importante para los padres educadores de cambiar eso, ¿no? De que las personas tengan total libertad de expresar lo que sienten, ¿no? Ahora precisamente estaba con una paciente que ella es sobreviviente de cáncer, Ujú. imagínate, y hablaba, claro, ella obviamente estamos haciendo terapia y dice, Tatiana, aprendí a decir, aprendí a manifestarme. La depresión, al igual que el cáncer y muchas enfermedades psicosomáticas, son silencios. ¿No es cierto? Nos enseñan, como bien vos dices, a no manifestarnos. Pensamos que el llorar, seamos mujeres u hombres, a renegar, a gritar, a reclamar, a decir, a expresarte, a ser, es sinónimo de debilidad también. Entonces no puede ser. En tanatología, ¿saben qué decimos? Date tiempo y sentí lo que quieras, lo que te dé la gana sentir. Y cuando trabajamos con la familia, por favor, déjenlo llorar, déjenlo renegar, Expresarse. dejen expresar lo que sienten, porque si no, te enfermas. Esa es la enfermedad psicosomática. La depresión viene de ese silencio. La enfermedad psicosomática, siempre les digo, es la psiquis enferma al soma, que es el cuerpo. Entonces tenemos que hablarlo. ¿Y qué frase tenemos que evitar, digamos, decirle a una persona que está en ese proceso? El decirle, por ejemplo, todo va a estar bien. ¿Me entendés? Tranquilo, vos sos fuerte. O sea, no registra, la persona que está en depresión no registra ese mi vida tiene sentido. No registra, cuando decimos que el depresivo tiene baja autoestima, no se siente capaz de agarrar y lidiar con una simpleza como es, no sé, un no. Pero parece, Wow. parece meme, pero es real. Cuando ¿estás bien? No. ¿Por qué estás triste? Ponte bien, ponte feliz. Ponte- Si fuera tan fácil, pues No estés así. no estés así. ¿No? Y una palmadita, Te ¿no? va a ir, Listo. te va a Ah, ir. gracias. Uno no Si era tan sabe fácil. Y cómo te va a ayudar decir, también, ¿no? Es cierto, pero para eso
estamos precisamente los mejor con una ese persona datito más me puede profesionales. ayudar, doctora. ¿Cómo hacemos para llevar a una persona que esté en ese cuadro? Y A está mi cerrada, criterio, digamos, puede a- que me esté equivocando también. Pero para mencionar eso, psiquiatra, psicología, ayuda, vamos. que lo acepte. Quieren que les diga una cosa, en mi caso yo soy una persona radical en ese aspecto, porque estamos hablando de vida. La psicología, estamos hablando de salud mental, la depresión, cualquier patología o rasgos que vos tengas que te puede llevar a la muerte. Estamos hablando de vida, ¿me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Ahí no puedes preguntarle a la persona. Es lo mismo, la persona deja de tener voluntad de vida. Es como decirle, Entonces, te tienes- duele la cabeza, vamos al médico, ¿no? Nenas, Vamos a atender esto. directamente o llevas, Ajá. porque muchas veces llegan al gabinete y me dice el paciente, yo no sabía que venía. Ay, no quería venir, ¿Entendés? ¿no? Exactamente, o A ver, no qué sabía. radical. Tienes que ir. Y muchas veces inclusive yo voy a sus casas, porque no puedes vos agarrar, ¿sabes qué? Pierde la voluntad, Daniel. Entonces vos tienes que actuar, no puedes darle rienda suelta o esperar a mañana hasta que la persona quiere lo mismo que el drogodependiente. Ahora es definitivamente un tema que me encantaría ponerle un 2.0 para Claro, seguir hablando, claro, porque cuando- después de lo que hemos vivido a lo último de estos 5 o 6 días, con algunos casos que han calado en la sociedad, pues uno Verdad. se pregunta, ¿pude hacer algo más? ¿No? Necesitamos como sociedad un poquito más de herramientas para ayudar a las personas o para ayudarnos a nosotros mismos que estamos pasando por cuadros complejos y pensamos que hasta ahí es, que no hay más. Y por eso tomas algunas determinaciones que son definitivamente extremas, pero hay un camino. Hay un camino. Estamos hablando acá y bueno, creo que también hemos puesto los datos a disposición de la gente para que encuentre ese camino y pueda ayudar y salvar una vida. Exacto, y saben que, chicos, no hay que tener miedo, ¿no es cierto? ¿Por qué vamos? Esos tabúes, no digas nada que está depresivo mi hijo, no digas nada que, ¿me entiende? No hay que tener miedo, porque la depresión es una enfermedad mental, es un trastorno y tiene cura, eso es lo Pero importante. tiene que ser abordado tiene- desde la parte seria y profesional. y con la familia. Familia, no, yo siempre digo, no es un vínculo consanguíneo solamente, los amigos, ¿no es cierto? Entonces, acude precisamente a personal capacitado, profesionales, que ahí estamos. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Cuando gustes. Así que nada, hemos puesto los números Gracias a y los datos ustedes, a pie de pantalla para que la gente pueda encontrar esa alternativa en situaciones tan complejas como esta. Pero por favor, paréntesis grandísimo, necesito llegar a toda la gente con la siguiente